Doctor Francisco Bernate, muy buenos días. Doctor Fernando, muchísimas gracias por invitarme. Estoy sumamente complacido de volver a esta tribuna que usted sabe que me acompaña en las mañanas. Mi aprecio, mi admiración absoluta hacia usted y hacia los suyos y mis deseos porque estén pasándola bien en todo esto. Bueno, hasta donde se puede pasarla bien. Doctor Bernate, el problema carcelario, ¿por qué no ha sido descubierto por el país? Llevamos cuántos años sin construir una cárcel. Llevamos unos cuantos años en que las cárceles no son fuentes de resocialización, sino de corrupción. Y eso parece que no le afecta a los colombianos, sino cuando ocurren cosas tan atroces como las de la cárcel Modelo y otras cárceles en los días pasados, cuando la sublevación de unos presos condujo a una catástrofe con muertos, con heridos. ¿Por qué no hemos descubierto el problema carcelario? ¿Por qué no le damos importancia, doctor Bernate? ¿Y cuáles son las dimensiones de ese problema? Sí, doctor Londoño, en el año de 1800, y usted que lo sabe muy bien, 36, el presidente Santander, cuando decidió hacer un código penal, dijo que ese era un aspecto que tenía que estudiarse, al punto que presentó 236 objeciones, al que se le presentara en su momento y planteó un debate muy amplio que terminó en que los códigos se tomaban 2 y 3 años, y eso es una historia que se va a repetir a lo largo de la historia de Colombia, donde los códigos penales en su momento tenían comisiones del más alto nivel y eran momentos muy reflexivos, muy en serio. En el año 2000 se expide un código penal que es el que hoy nos rige, que en 20 años ha tenido 70 reformas. El Código de Procedimiento Penal que hoy nos rige es del año 2004 y le han metido 60 reformas estructurales, al punto que hoy en día en Colombia rigen más de 11 procedimientos penales al tiempo. Todas estas reformas han sido encaminadas a endurecer penas, a eliminar beneficios, más encima, como si lo anterior fuera poco, la Fiscalía General de la Nación, particularmente desde hace 2 administraciones, es proclive a enviar a todo ciudadano investigado a la cárcel sin preguntar. Esto nos tiene hoy en día con un hacinamiento que globalmente es del 53%, pero esa es una cifra inexacta. El global es del 53%, pero hay prisiones que alcanzan hasta el 900% de hacinamiento. La Corte Constitucional desde el año 93 ha dicho que la cosa en las cárceles es inhumana, que es un estado de cosas inconstitucional. Esa frase se volvió una frase que solo utilizan, doctor Londoño, los profesores de Derecho. Esas son de esas cosas que se dicen al viento, pero que no han implicado nunca una política pública seria. Entonces, tenemos las cárceles sobrepobladas, todo el mundo lo sabe, las cárceles son inhumanas, todo el mundo lo sabe, las cárceles no resocializan, todo el mundo lo sabe, las penas son muy excesivas y ahora queremos, hágame el favor, prisión perpetua. Entonces, pues esto ha llevado a una situación que tenía que hervir por algún lado y el coronavirus nos mostró la fragilidad de la vida en un centro penitenciario en Colombia. Y concuerdo con usted, lejos de estar nosotros aquí debatiendo qué vamos a hacer, cómo lo vamos a resolver, cuántos presos vamos a sacar. Imagínense, llevamos 15 días, doctor Fernando Londoño, naufragando en los incisos del inciso, en la coma, discutiendo si el parágrafo primero, una barbaridad, cuando se trata de vidas que deben ser protegidas. Vidas que tienen que ser protegidas porque esas personas que están en las cárceles pudieron delinquir, pero están pagando una pena, son seres humanos. Y una de las funciones de la pena es que se olvidan cosas elementales, doctor Bernate, es la resocialización del preso. Al preso lo meten a una cárcel no solamente para castigarlo, sino para abrirle los pasos a que se convierta en un ser humano que algún día pueda volver a la sociedad. Y resulta que las cárceles nuestras son escuelas del delito, centros de corrupción, con unos hacinamientos y con unas condiciones que usted lo dice muy bien, un estado de cosas inconstitucional. Y con eso ya quedamos, ya nos liberamos de todas las cargas morales que eso hace pesar sobre nosotros. Entonces, doctor Bernate, ¿cómo pueden ustedes, los abogados penalistas, desempeñar la tarea del derecho penal cuando no hay cárceles? Ustedes saben que el fin de todo eso es la pena, y la pena que se impone aquí son penas inhumanas, son penas contradictorias con el final de la pena. ¿Cómo hacen ustedes para ejercer la profesión? Y perdónenme si soy indiscreto. Sí, pues doctor Fernando,
ya decía Kafka que no solamente el castigo de la pena es un castigo, sino que el proceso en sí mismo es ya un castigo. A nadie le gustaría en Colombia tener un proceso penal en contra, un proceso penal en estas condiciones inhumanas, en unas condiciones, doctor Fernando Londoño, donde dígame usted si eso se compadece con algo. La Fiscalía General de la Nación investiga a los colombianos a sus espaldas, la Fiscalía General de la Nación investiga a los jueces que no le dan la razón, la Fiscalía General de la Nación envía a la gente a la cárcel porque sí, y si el juez no le da la razón, pues lo mandan preso a él, donde las audiencias no fluyen, donde, doctor Fernando, se lo digo por su altura como abogado, el derecho penal se volvió un oficio, ya no es una ciencia. Ahora los abogados estudian técnicas del juicio, ya no estudian el derecho. Entonces es una profesión cuyo ejercicio se volvió muy lamentable y en la que definitivamente pues el estudio por el derecho, por la literatura jurídica, cada vez es menos, cada vez son más criterios de practicidad, más pragmatismo, más estudio de la jurisprudencia y menos estudio de la literatura. Es un ejercicio francamente muy complicado y donde uno como defensor pues tiene que ser muy recursivo y tratar de hacerlo lo mejor que pueda, sin perjuicio, doctor Fernando, de que hoy en la judicatura colombiana las compulsas de copias pues son el pan de cada día, la estigmatización, el maltrato mediático, pero bueno, es apasionante sin lugar a dudas en unas condiciones muy complicadas. Doctor Francisco Bernate, y como siempre le sale una nueva pata al cojo, entonces ahora nos aparece el fiscal general de la Nación de carcelero. Yo no sabía que la Fiscalía tenía funciones carcelarias. La Fiscalía investiga, la Fiscalía es el juez de instrucción criminal del que hablábamos hace tantos años cuando estudiábamos Derecho Penal, y resulta que se volvió el director del IMPEC y recomienda que se cojan los edificios que se le quitan a los mafiosos, se les ponga un candado y se los habilite de cárceles. Doctor Bernate, por Dios. Pues explíquele eso a la gente, cómo un centro penitenciario es tan distinto y tan distante de un edificio con un candado en la puerta. Pero no solo eso, y usted sabe que el diablo está en los detalles y los mensajes implícitos también dicen mucho. Es que lo que están pidiendo es que metan a los presos, que los priven de su libertad en un establecimiento denominado El Castillo, que era una casa de lenocinio, un lugar donde se ejercía la prostitución, un lugar donde se vulneraba, se transgredía la dignidad de una mujer, y allá es donde pretenden meterlos, en los bienes administrados por la SAE. ¿Yo qué tengo que decirle al respecto? Primero, doctor Londoño, una cárcel, y usted lo sabe desde los tiempos de Bentham, pues es un lugar que requiere unas construcciones especiales para la seguridad de los internos, para la seguridad de los vecinos, para el control de la vida en prisión. Entonces, al fiscal general se le ocurre que la población penitenciaria puede salir a los bienes administrados por la SAE. ¿Esto qué significa? Que volvimos a la relegación de colonias agrícolas, y una cosa que no está permitida por la ley, que los van a poner en hoteles que no están acondicionados para ellos, pero que adicionalmente, 2 puntos adicionales, si los metemos en un hotel, pues entonces eso los pondría a ellos en un peligro, porque eso no está acondicionado para ellos. Pero ¿qué pasa con la comunidad, doctor Londoño? Es que esos bienes que están en la SAE están para su administración, para que produzcan réditos para el país. Usted se imagina en un edificio como el de cualquiera de nosotros los colombianos, al que nos lleguen 5 presos, 6 presos, 12 presos, primero la tranquilidad y la seguridad de unos y otros, y segundo, cómo se va a depreciar ese bien. Entonces es una propuesta que es inviable desde todo punto de vista. No entiendo cuál es el miedo, cuál es el cálculo a liberar un buen sector de la población penitenciaria. No le veo honestamente la razón. Bueno, como no hay crisis que no sea una oportunidad, esperemos que esta sea la oportunidad para que tomemos el derecho penitenciario en serio. Es que fue cosa tan seria que uno de los grandes filósofos de la posilustración, Jeremías Bentham, le dedicó una de sus obras capitales a este tema, y de ahí el panóptico, ¿no?
La gente no sabe qué es un panóptico. Un panóptico es un edificio ordenado de tal manera que desde un sitio se lo mira todo y se lo controla todo. Panóptico, una visión universal del edificio. Y a eso se ocupaba Jeremías Bentham, uno de los grandes talentos que tuvo el mundo. Y resulta que ahora cualquiera habla de cárceles y cualquiera habla de derecho penal y de tal, y entonces la cosa está en poner un buen candado y se acabó el tema. La dignidad del ser humano, la recuperación de esas personas. Estamos sacando de la cárcel verdaderas fieras, acondicionadas para cometer todos los delitos, en lugar de sacar ciudadanos que, arrepentidos y que compungidos por el delito que cometieron, vuelven al seno de sus hogares y de una sociedad que los debe recibir, pero resocializados. Doctor Bernate, que sea una oportunidad y que de pronto les pregunten a ustedes los penalistas, no estaría de más, ¿no es cierto? En lugar de improvisar penalistas, pues ¿qué tal usar a los penalistas y a los criminalistas y a los que saben qué es una cárcel y para qué sirve una cárcel? Pues ¿Se me ocurre? Por supuesto, pero es que mire que hace mucho tiempo en Colombia las leyes penales no tienen el más mínimo estudio. Antes usted recordará esas comisiones dignísimas que se integraron en los diferentes códigos, el tiempo que se tomaron, la cultura y el recorrido que cada uno de ellos tuvo, como Parmenio Cárdenas, como Carlos Lozano y Lozano, como Luis Enrique Romero Soto, como Alfonso Reyes de Chandía, cómo se tomaban ellos en serio los proyectos penales. Hoy en día se han expedido, doctor Londoño, insisto, 70 reformas a un código penal en apenas 19 años. Ese es un código que ya no funciona. Nosotros los penalistas hemos tratado de aportar, hemos tratado de dar nuestros puntos de vista. Tengo que decirlo, hemos sido oídos, hemos logrado llegar al Ministerio de Justicia, hemos logrado que el Consejo de la Judicatura nos oiga, y yo espero que la Fiscalía recapacite. Yo espero que la Fiscalía recapacite en ese documento que planteé ayer, donde dice que no ve por qué esto del coronavirus es una cosa tan grave, que de dónde sacan eso, que porque hay que liberar a los presos. Hay que mirar un poquito, y sobre todo hay que quitarse la visión de que un preso, porque haya delinquido, deja de ser persona. Ese es el gran reto que tenemos que dar nosotros, y es enseñarle a quienes piensan así que el preso es también una persona y que seguramente merece una segunda oportunidad, y que a las coyunturas más difíciles pues son las oportunidades más grandes. Es el momento de mostrar grandeza, y no es cierto que liberar a los presos en aras de hacer un acto humanitario sea más peligroso que el coronavirus. Ese mensaje tampoco es acertado. La vida de todos cuenta, incluida la de ellos también. Necesitamos hombres que estén a la altura de este momento histórico y podamos como sociedad mitigar los daños que va a causar esta terrible pandemia. Ese es el desafío. Vamos a ver si tenemos las personas a la altura de las circunstancias. Bueno, y perdóname para terminar, doctor Bernate, decirle, claro, espero que no lo tome a mal, que siento alguna compasión por ustedes los penalistas. ¿Cómo interpreta uno un código con 70 modificaciones? Yo fui profesor de filosofía de la interpretación del derecho. Interpretar el derecho de un código que se vuelve jirones de esa manera, 70 modificaciones. ¿Quién dice cómo rigen en el tiempo y entonces qué norma entra a regir y qué norma es aplicable porque la favorabilidad y porque entonces la ley rige hacia el futuro y entonces el pasado? Mire, definitivamente, pobrecitos ustedes, me dan cierta compasión. Y si el código de procedimiento penal es parecido, pues entonces la locura. Es peor, porque aplicamos 11 códigos al tiempo. 11 códigos al tiempo. Bueno, es peor. Qué horror, qué horror. Doctor Francisco Bernate, muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad. Doctor Londoño, para mí es un honor, es un privilegio. Usted es sabedor de los afectos y la admiración que yo le profeso. Entonces, por favor, cuídese mucho, un cariño muy grande para todos en casa y un abrazo inmenso para toda su audiencia. Uno de los grandes abogados penalistas de Colombia está planteando una crisis enorme, una crisis gigantesca, que es la crisis carcelaria, penitenciaria y con ella la crisis del derecho penal y del derecho procedimental penal.
Doctor Hugo Alexander Bermúdez, alcalde de Anapoima, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un saludo muy especial a toda la mesa de trabajo y por supuesto a los oyentes de la Hora de la Verdad. Señor alcalde, no lo tome a mal. ¿Cuántas unidades de cuidados intensivos tiene Anapoima? 0. ¿Cero? Entonces